Bienvenido, estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.diagonal español. Hoy arrancamos una serie nueva titulada Inusual, la vida de Jesús. Déjame animarte que cuando vengas el domingo, vengas con tu corazón preparado. Vengan pidiéndole al Señor que les hable, que puedan ver quién es Él. Vengan con su corazón listo, con los pecados confesados, lo que sea. Vengan con una postura donde le dicen al Señor, enséñame tu palabra para ver quién eres. He reconocido algo en mi vida personal que cuando me acerco a la palabra, simplemente buscando algo para mí, siempre me pierdo de Dios. Pero cuando me acerco a su palabra para ver quién es Él, siempre me impacta a mí. Quiero entonces invitarte a que busquemos de Él para ver quién es. Y vamos a estar viendo la vida de Jesús, cómo caminó, cómo vivió, las cosas que Él hizo. ¿Será que era el Hijo de Dios? ¿Será que cumplió las profecías? Todo eso. Quiero que me acompañen en esta mañana a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana, mientras nos metemos a tu palabra, Señor. Entendemos y creemos que esto fue inspirado por tu Espíritu Santo, sin ningún error o falta, Señor. Te pedimos que mientras nos metemos fielmente, nos puedas hablar, nos puedas cambiar, Señor, y transformar y encontrarnos donde estamos. Señor, que no queremos nada más que ver tu corazón, experimentarte a ti, Señor, caminar contigo, escucharte, conocerte, Señor. Te pido que si hay alguien en este lugar que no te conoce como su Salvador, que tú le des esa hambre en su espíritu. Quizá hay algo que ellos sienten, Señor, un hambre, un deseo en ellos. Ponlo, Señor, y así puedan ver que es una invitación de ti, Señor, por parte tuya. Señor, te damos gracias por quien eres para nosotros, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si estás tomando notas, cada vez que empiezas un libro, en tu estudio personal o en el contexto de la iglesia, en cualquier lugar, quieres saber quién escribió el libro, por qué fue escrito, el contexto del libro, te va a dar más claridad mientras empiezas a desmenuzar la palabra. Entonces queremos conocer el contexto histórico y les voy a dar un poco de eso esta mañana, el contexto de Mateo, y si quieren tomar notas o quieren tomarle fotos a lo que presentemos, está bien. El Evangelio de Mateo es parte de 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos dan una perspectiva diferente, como si fueras al juego de los Cardinales y te sientas en diferentes áreas del estadio. Unos están al frente, otros arriba, otros en medio. Si la gente te preguntara cómo estuvo el juego, tú le darías la perspectiva que tienes, dependiendo de dónde estás sentado. Es lo mismo con el Evangelio. Los 4 evangelios no se contradicen, pero hay diferentes perspectivas de lo que vieron en la vida de Jesús, de dónde ellos estaban sentados. Mateo empieza a escribir el Evangelio por medio de su perspectiva, su manera de ver a Jesús como uno de los discípulos. Por medio de los 28 capítulos vamos a ver varios detalles en la vida de Jesús. Vamos a ver la resurrección, vamos a ver a Mateo enfatizar el lugar de Jesús como el Mesías y también cómo Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Todo esto es increíblemente importante porque fue importante para Él, para ese contexto judío que estaban esperando al Mesías, esperando al Hijo de Dios. Entonces Mateo habla de eso. Varias cosas que quiero aclarar, por ejemplo, en el autor. Él es Mateo y también se llamaba Leví, era uno de los 12 apóstoles de Jesús.
uno de los 12 que caminó muy cerca de Jesús, lo vio de primera mano, lo vivió con él y también era un recaudador de impuestos. Y en ese tiempo, esa posición no se miraba muy bien porque los recaudadores de impuestos agarraban dinero para ellos mismos. Entonces la gente no los miraba muy bien, los miraba como ladrones. No era una buena reputación, no les caían bien, no confiaban en ellos. Entonces, antes que Jesús lo llamara y lo usara, Jesús iba a llamar quizá no a personas con una reputación buena y respetada. Y eso me vuela la cabeza porque si pones atención en eso, ¿qué te dice de Dios, de Jesús? Que Él escoge a alguien que lo conozca personalmente, pero no tenía una muy buena reputación. La fecha en la cual fue escrito este libro, si quieres ir y ver cuándo fue escrito, todos los escolares piensan que fue escrito en el año 60 y el 90 después de la muerte de Jesús. El tiempo del Evangelio fue escrito después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de la muerte de Jesús. Y era un tiempo muy significativo para la vida de los judíos. La audiencia a la cual él estaba escribiendo, varias cosas que tenemos que reconocer y continúa siendo así, es la genealogía de Jesús. Mateo y Lucas, de los 4 evangelios, hablan de la genealogía de Jesús. También vamos a ver un énfasis en el cumplimiento de las profecías y vamos a ver por qué eso es importante. Y también la Gran Comisión. Es lo que hablamos hace una semana atrás, la comisión que Jesús le dio a sus discípulos, de ir y hacer discípulos, enseñándoles a ser obedientes. Ese es el mandamiento que les dio a la iglesia en ese tiempo, en su tiempo de Jesús. Ahora vamos a ver el día de hoy la parte de la escritura que tal vez muchos de nosotros nos saltamos. ¿Alguna vez has abierto la Biblia y empiezas a leer un libro y reconoces que el primer capítulo está lleno de nombres que no sabes pronunciar? ¿Qué hacemos? Seamos honestos, nos saltamos eso. Pero no vamos a hacer eso el día de hoy. Déjame decirte por qué. Mateo va a abrir ese capítulo 1 diciendo un montón de nombres que yo no puedo pronunciar. Pero si me equivoco, tampoco creo que se van a dar cuenta. Estoy seguro. Más de 42 nombres. Y típicamente, si soy honesto, cuando estoy leyendo el Evangelio, me salto esa parte. Y entiendo y sé que nos está dando un montón de historia. Y como cosas importantes de Jesús. Pero si te preguntas verdaderamente, si alguna vez te has preguntado si la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis fue inspirada por el Espíritu Santo, significa que cada palabra, cada nombre y cada letra es importante. Si Dios inspiró toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no hay nada aquí que no tenga algo, un aspecto importante. Cada página, cada aspecto, todo tiene un simbolismo y significado, tiene valor, tiene un propósito y porque ¿quién lo escribió? Si alguna vez estás enamorado y el que te ama te escribe una carta o una tarjeta, tú reconoces, cuando mi esposa y yo empezamos a salir, le escribía cartas todo el tiempo. Y a ella le encantaba y le escribía esa carta y se las dejaba en lugares escondidos. Y me decía, me encanta cuando se hace eso. Yo, sí, está bien. Y bueno, seguía haciéndolo. Y lo hacía y ella las aguardaba. Y yo decía, bueno, eso no tiene nada de significado. Pero un día ella me escribió una carta y recuerdo que cuando empezamos a salir y estás enamoradísimo de esa persona y no miras nada de errores en ellos, y todavía no veo ningún error, amor, pero recuerdo que me escribió una tarjeta y empezó con boo, coma. Significas tanto para mí y yo leía cada palabra y me daba vida.
y decía, oh, me encanta, mira cómo hizo los corazoncitos en la carta, ay, qué hermoso. Y en lugar de un círculo puso un corazón y cada detalle, cada parte de la carta me abría los ojos a ver cuánto yo la amaba. Entonces, cómo era ella. Pero es lo mismo con la palabra de Dios. Como sus hijos, cuando nos acercamos a la palabra y te pones, le pones la atención necesaria, empiezas a ver que es tan precioso. Pero, ¿por qué? Porque Él la escribió y te cambia la perspectiva. Entonces, cuando miramos la genealogía, 14 generaciones, más de 42 nombres, no voy a leer todos los nombres porque, si soy honesto, muchos nombres, si buscara, no hay mucha información de ellos, pero son importantes que entendamos de dónde vino Jesús. Y antes de seguir entonces a seguir a este hombre, tenemos que entender de dónde vino, y creo y me encanta Dios y su Espíritu Santo por lo intencional que Él es, porque cuando te das cuenta de esos nombres, déjame darte una advertencia. Si estás aquí por primera vez y no conoces mucho de la Biblia, está bien, pero te va a volar la cabeza con lo que te voy a decir. La familia de donde vino Jesús es especial, y cuando yo te diga que incluía a su familia, quizá te va a sorprender, pero imagínate el contexto judío que escuchaban eso por primera vez. La genealogía de Jesús. Porque muchas veces las personas se sentían tan alejados de Dios, y lo que Mateo hace es que él cierra ese espacio para ayudarles a entender que Jesús tiene una familia muy importante. Jesús viene de una familia donde ves esto. Habían asesinos en su familia. Quiero que pienses en eso en un momento, porque podemos tomar el acercamiento típico cristiano. Oh, sí, era así, pero no. Tiene una genealogía llena de asesinos en su familia. Había incesto en su familia. ¿Sabías eso? ¿Alguna vez has visto estos nombres y reconoces, oh, era un desastre? Va a ser que muchas de nuestras familias se vean increíbles. Y yo pensaba que venía una familia disfuncional y veo la familia de Jesús y digo, wow, pero miras asesinos, ves inmoralidad de toda clase, incesto, ves que personas que son mentirosas, con arrogancia, llenas de destrucción por la arrogancia que tenían. Y miras 42 nombres de gente que son un desastre. Rahab, que era una prostituta, imagínate. Una y otra familia. Una mujer que engaña a su suegro y tienen hijos. O sea, es un desastre eso. Y si te preguntas, ¿por qué es que el evangelio quedó ahí marcado? Hay varias razones, pero déjame decirte, no se trata de genealogía, se trata de teología. Y si lo miras de esa manera, la teología es el estudio de Dios. Entonces no se trata de ver qué eran los nombres, sino es de ver el corazón de Dios y quién Dios es y cómo Él usa a las personas en un plan perfecto que tiene. Ahora, mira, esto cambia la manera en que vemos a Dios, porque miramos su línea de familiar y vemos que es un desastre, y podemos decir, wow, ¿cómo es que Dios cumplió todo lo que cumplió por medio de una familia tan quebrantada? Y quiero que veas entonces solamente la apertura, 11 versos, pero la apertura de la genealogía de Jesús es esta, y voy a romper esos nombres, voy a desmenuzar esos nombres, y esto nos debe de dar mucha esperanza. Si vienes de una familia que te da vergüenza, o miras tu historia, o miras a tus papás y quizá no te sientes orgulloso de tu pasado, o has tomado decisiones que te dan vergüenza, mira, yo creo que esto te puede dar esperanza al reconocer que Dios todavía puede usarte en su plan. Pero si miras Mateo capítulo 1, dice esto, empieza con el clímax de todo lo que es. Dice Jesús, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá,
y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar y Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Ves por qué la gente se salta esto? Pero si te das cuenta en el verso 1 y 2, si te das cuenta, mira, cuando Mateo escribe esto, la audiencia está escuchando y quiero que pienses en lo que está a punto de explicar. Aquí es donde el Hijo de Dios fue nacido. Esta es la historia de él y empieza con Abraham, quien fue un mentiroso que se acostó con su sirvienta porque se puso impaciente de esperar a Dios. Y alguna vez si has corrido adelante de Dios, mira, ya has hecho una decisión mala, no te preocupes, este quedó marcado en la Biblia. Quiero que pienses esto, qué increíble es eso, en varias cosas. Una, wow, eres un desastre y todavía entraste en la Biblia. Y al mismo tiempo, wow, qué vergonzoso que todos van a saber de ti. Imagínate eso, que tus pecados puedan ser vistos por todos y lo lean por el resto de la historia. So, Abraham era un mentiroso que corrió delante de Dios. Tuvieron a Ismael y si no has entendido la historia, el hijo prometido era Isaac y ahí viene Jesús. Ese era el plan de Dios. Pero como pecó, tuvieron a Ismael. El linaje de Ismael viene el Islam. Entonces ves cómo esos dos, el cristianismo viene por Isaac, él se puso impaciente, tuvo Ismael y ahora están los de Islam. Entonces ves cómo la historia, bueno, Dios continúa trabajando eso, pero Dios estaba tan comprometido con su plan que no importa que lo echemos a perder, Él sigue con su plan. Jacob era un mentiroso, él tenía esto en él, no sé si lo has escuchado, pero él engañó a su hermano. Y Jacob, el padre de Judá, Judá era un hombre que tenía una inmoralidad extrema y tenía errores inmorales. Se acostó con su hija, la esposa de su hijo. Tamar era una prostituta. Habían otros hombres llenos de escándalos y ahora ves los primeros nombres donde la gente probablemente miraban eso y se sentían incómodos, pero al mismo tiempo decían, wow, me siento un poquito mejor de mi familia. O sea, ellos empezaban a sentirse un poquito mejor y los nombres siguen y no puedo hablar de todos, pero empieza a hablar de Rahab, que ahora está en este linaje. Era una prostituta que no, obviamente estaba haciendo decisiones incorrectas, pero fue conocida por la decisión que ella ayudó a unos espías para cumplir el propósito de Dios. Y en el verso 6, David, ves cómo David tuvo una inmoralidad increíble, no solamente también era asesino, pero también dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. A Salomón, que tenía 700 esposas y muchas concubinas. Betseba, idolatría ahí, de ahí salió todo eso. Esas situaciones difíciles también tienen a Usías, que estaba tan lleno de arrogancia y lo pusieron en liderazgo. Estaba luchando tanto con su arrogancia que la destrucción lo siguió y como líder las decisiones que él hizo solamente lo beneficiaban a él y eso no fue sostenible y eso se cayó. Y también tienes a Ahaz, que fue un rey muy malo. Él introdujo la idolatría a toda su familia. Ahora tienes esta generación de familias que adoran a los ídolos. Y también Manasés, que tomó eso y empezó a involucrarse en brujería y toda esa clase de cosas porque había una necesidad
que él tenía de conectarse con cosas espirituales, porque él tenía un hambre en su alma, como de nosotros, de conectarse con algo más. Y pues toda esta brujería pasa. Era tan malo y él estaba tan involucrado en eso que él sacrifica a su hijo. Fíjense, mata a su hijo para un dios. Así era de profundo. Era un desastre. A más que continuó con esa idolatría y una y otra generación. Pero si te preguntas por qué fue que esto fue escrito en el primer capítulo, por qué es que Dios permitió que quedara ahí, yo creo que hay varias razones que podemos ver. Tenemos que preguntarnos qué nos enseña la genealogía de Jesús y de Dios. ¿Qué podemos ver ahí? Y si quieres tomar notas, mira, esto es lo primero que vamos a ver. Dios teje el quebrantamiento en su plan soberano de redención. Si no te saltas la genealogía, si solamente te enfocas en eso y miras el quebrantamiento ahí, que es más, si miras a varias de esas cosas que continuaron, vemos cómo un padre introduce idolatría y vemos cómo su hijo continúa con esa idolatría. Entonces yo me senté ahí y mientras yo miraba mis errores y como un hombre que ama a Dios, pero no soy perfecto. Yo amo a Dios, pero cuando trabajo en mis propias cosas en mi corazón como ser humano, es increíblemente loco, pero no estoy haciendo excusas para mis retos, pero es difícil porque puedo ver cómo mis errores vienen de un linaje. Quiero que pienses en eso un momento, porque podemos todos aquí, si te detienes lo suficiente y te miras a ti mismo y reconoces que tienes imperfecciones y no estás contento con eso y tienes problemas y tentaciones, ¿de dónde vienen esas cosas? Quizá no nos quita de el anzuelo, pero quizá te da un poco de libertad o tal vez libertad de saber que esto fue plantado en mi abuelo o en mi tatarabuelo o en mi papá o en mi mamá y ahora es algo que yo cargo. Porque, mira, esta es la buena noticia. Mientras eso es verdad y el enemigo obviamente trabaja por medio de generaciones, quiero que entiendas que aunque tengas errores y te has caído, aunque seas víctima de eso, yo también quiero que sepas que Dios es un Dios que rompe cadenas generacionales. Tienes que entender que eso no es para que te hagas sentir bien solamente, pero eso es verdad, porque Jesús cuando entra a la escena rompe 14 generaciones de cadenas de pecado y eso lo trajo Él. Imagínate, piensa que ese es el Dios que tú sirves y yo sirvo. Sí, vamos a tener errores y vamos a tener retos, pero tienes que entender que por medio de esos nombres, por medio de esas generaciones quebrantadas, una y otra, ves una foto hermosa, un corazón tan hermoso. Es como 14 generaciones donde es el corazón de Dios que sigue trabajando en medio del quebrantamiento. Y ¿sabes qué me encanta de Dios? Es que no solamente Él teje el quebrantamiento en su plan soberano, reconoces que Dios pudo haber hecho este linaje perfecto y sacar a todos estos nombres, pero lo que me encanta de Dios es que su corazón se demuestra aquí en estos versos. Dios no esconde, sino que lo exalta. Dios no esconde sus errores, sino que los exalta. Entonces, cuando el enemigo y estas personas están hechas pedazos por su pecado, el enemigo quiere mantenerte ahí y quiere que sientas vergüenza por esa cosa que está quebrantada en ti, pero él dice, si me lo entregas, yo lo voy a usar y va a ser para mi gloria. No caigas en la trampa, porque si estás aquí, todos tenemos un error, pero no puedes ser exaltado si lo sigues escondiendo.
Tiene que haber una transferencia entre tú y Dios. Cuando lo sacas de la oscuridad y se lo das a Él en la luz. Porque la escritura es verdad. Él permitió que sus nombres quedaran en este libro en el cual Él ha inspirado para exaltar eso, y tiene un poder tan increíble que no hay ningún hombre o mujer que pueda estropear su plan y su voluntad. Así es ese Dios. Y vemos entonces que la belleza surge no del esfuerzo humano, sino de la gracia soberana y la redención de Dios. ¿Sabes que la belleza en tu vida no viene de tu esfuerzo? La belleza en tu vida viene de su gracia y su bondad hacia ti. Él empieza a exaltar eso, y esta genealogía que es teología, en verdad, imagínense a ellos escuchar eso, y estaban probablemente llenos de libertad. En lugar de esconderse, Dios les decía: yo los voy a exaltar. No tienes que tener vergüenza, no tienes que tener miedo. Deja que yo lo exalte y lo use. Eso dice algo del carácter y la naturaleza de Dios. ¿Por qué la genealogía es importante? Bueno, no es más acerca de Dios que la gente. Punto número 1, Dios teje el quebrantamiento en su plan soberano de redención. Dios teje el quebrantamiento en su plan soberano de redención. El segundo punto que vemos, no solamente Él no lo esconde, sino que lo exalta, pero el plan redentor de Dios transforma los defectos y las fallas humanas en el fundamento de su propósito. Sabes que por medio de estos nombres, en su soberanía y su control, no se espantó, no lo agarraron de sorpresa, no se sorprendía, no se sentía avergonzado. No, es más, el quebrantamiento también funciona en su plan. Y mira, necesitas escuchar esto. Los quebrantos de la vida humana, ya sea por el pecado o por el sufrimiento, se convierten en el lienzo sobre el cual Dios pinta su obra maestra de gracia. Quiero que te sientes ahí un momento. El error humano es el lienzo y la gracia es su pincel. El error humano es su lienzo y gracia es el pincel de Dios. Cuando Él nos da 42 nombres y varios de estos nombres, y dices, ¿quién sabe qué habrán hecho? Pero cuando miras el corazón de Dios y miras todos estos versos, debe de hacer algo en nosotros. ¿Qué dice eso de Dios? Que Dios es tan comprometido a su plan que no va a dejar que ningún humano lo eche a estropear. Él está muy comprometido a ti y a mí. ¿Qué tan pequeño sería ese Dios? ¿Qué pequeño sería Dios si el pecado que tú hiciste esa noche estropeara todo su plan para tu vida? No te estoy dando licencia para pecar, pero te estoy dando una foto de su gracia redentora. ¿Qué pequeño sería si el pecado que hiciste ayer cambia el plan que tiene para ti en el futuro? Sería un Dios muy pequeño, pero no lo es, gracias a Dios. Él está comprometido a su plan, a ustedes y a mí. Eso nos debe de liberar y nos debe llenar de agradecimiento y gracia. Mira, en este lugar, muchos quizá estamos luchando con sentirnos mal. ¿Alguna vez te has sentido así por algo que has hecho? Y si eres padre, mira, te echas la culpa de cómo tus hijos han sido criados. ¿Alguna vez te sientes mal porque quizá cuando pierdes tu temperamento o dices cosas que no quisieras haber dicho? Yo tengo 4 hijos y le digo a mi esposa, wow, ¿qué tanto vamos a hacer con ellos? Porque no soy perfecto. ¿Qué cosas
mientras ellos crezcan, van a acarrear con nosotros. Van a tener que ir a consejería. ¿Dónde los voy a echar a perder? Va a pasar. Y mira, como humano y como hombre, esa culpa y esa vergüenza y ese miedo nos paraliza. Me paraliza a mí para ver el poder redentor de Dios. ¿Entiendes que Dios no fue sorprendido de ver la familia en la cual naciste y si no fuiste planeado? Y mira, y si viniste de una familia totalmente quebrantada que no seguía a Jesús, ¿entiendes que todo en tu vida no es por accidente? ¿Entiendes que estás aquí hoy no por accidente? ¿Entiendes que todo lo que está en las manos de Dios puede ser redimido y Él lo puede usar para su gloria? Si lo miras así, aún los padres que Dios te ha dado, mira, muchos de ustedes aquí quizá no tienes una madre o un padre en tu vida, y esto es lo que puede pasar. Puedes tomar esas cosas que son quebrantadas y te puedes amargar y te puedes enojar, o puedes tomar la perspectiva, y sé que no es justo, pero puedes tomar la perspectiva que aunque yo nací sin esto, yo sé que en las manos de Dios todavía puede cumplir esto. Puedes tomar esa perspectiva. Puedes ser un buen padre hoy, aunque no tengas un padre. Puedes ser una buena madre, aunque no tuviste una madre. Entonces, cuando Él nos da esta genealogía y pinta esta foto que todo lo que está en sus manos puede ser redimido y lo puede usar, me lleva al tercer punto. Y vamos a tomar la Santa Cena hoy. Y el tercer punto es este: Dios embellece lo quebrantado. Quiero que pienses en esto un momento. Él permitió gente quebrantada, gente que era un desastre en su genealogía, un asesino, un mentiroso, incesto, inmoralidad. Él permitió todo eso en su historia. Él permitió que sus nombres quedaran en este libro. Y si piensas en eso en un momento, piensa por qué. ¿Por qué es que tú permitiste eso? Se trata de tu teología, Señor. Significa que si hay un lugar para ellos y su quebrantamiento en su historia, también hay un lugar para ti en esa historia. Y yo no sé qué has hecho o qué estás sosteniendo, pero te prometo, si no lo exaltas, si no lo sacas, vas a perderte la oportunidad. La cosa que estás escondiendo es la cosa que Él quiere usar en tu vida para usarte. La cosa que tú estás escondiendo y te acosa es la cosa que Él quiere usar en tu vida. Mira, hay una clase de arte, una forma de arte, quizá la han escuchado, se llama kintsugi. Kintsugi es una arte japonesa. Y hay una historia que empezó así, que había un emperador anciano y quebró uno de sus platos y lo mandó a que lo compusieran. Él no quería tirarlo. Él lo manda a que lo compusieran y cuando regresa se parece a esto. Él lo recibe y se sorprende porque mira todas estas líneas. Y dice, no lo compusieron, pues tiene todas estas líneas. Y mientras le empezaron a explicar, no, esto es lo que tienes que entender, le dijeron. Que el artista empezó a mixear oro y pegamento, algo que sostuviera esto. Y en lugar de tirar las piezas rotas, el artista dijo, vamos a exaltar las piezas rotas. Entonces, en lugar de tirarlas,
Vamos a infusarlas con oro para que exalte y se vea hermoso, algo que estaba quebrantado, algo que estaba quebrado. Entonces, desde eso, esto es increíblemente popular. Kintsugi, el arte. Ahora en las casas ven cuando los niños quiebran algo, los padres lo vuelven a pegar y dice, esto tiene mucho valor, vamos a ponerlo junto otra vez y lo empiezan a hacer así y empiezas a ver las líneas, en lugar de esconderlas, las exaltan y es las piezas que ahora son exaltadas, es lo que ahora le da valor. Y si lo miras, cuestan mucho dinero. Por favor, no me vayan a decir que por qué ando con esta clase de trastos. Esta es una copia nomás. Esto es esencialmente el Evangelio en Mateo. La genealogía, cómo Dios pudo haber escondido esto a los pecadores en la genealogía, pero en lugar los exalta como piezas quebrantadas, porque Él sabía que iba a traer belleza de su obra maestra. La mejor exaltación que podemos ver en la Escritura es cuando Jesucristo dio su vida en la cruz para los pecados del mundo. Y en ese momento, aunque se miraba como un sufrimiento increíble y todo estaba perdido y los discípulos miraban a Jesús y lo miraban en la cruz y ellos se miraban quebrantados por lo que estaba pasando y no podían ver exactamente que mientras ellos se sentían quebrantados por lo que estaba pasando, había un artista que estaba pintando un cuadro maestro el perdón de la humanidad. Ellos no lo podían ver, pero el artista estaba viendo ese quebrantamiento y estaba sacando belleza, estaba dando vida para la humanidad. Ese momento fue exaltado. El beneficio de haber exaltado ese momento es que la humanidad puede reconocer su quebrantamiento. Que los seres humanos somos piezas quebrantadas hasta que ponen su vida en las manos de un gran artista. Y ese artista exalta y lo hace ver bello. Yo no sé qué clase de quebrantamiento traes tú hoy. Yo no sé. Yo no sé qué te da vergüenza. No tengo ni idea. Pero conozco a alguien que lo puede hacerse ver bello. Conozco a alguien que si sales de tu escondite, Él te va a exaltar. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a unirte a nuestra familia la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nuestra dirección es 5757 Norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos.